a pesar de toda la promiscuidad, no tengo ningún conflicto de interés con esta presentación. Antes que nada traigo dos saludos. Un saludo es el saludo de mi hospital, el Hospital Universitario del Valle y su departamento de pediatría, y el otro saludo es de nuestro centro que se llama el CEIP, que traduce Centro de Estudios en Infectología Pediátrica. Muy bien, vamos a comenzar a hablar de influenza. Juan Carlos me pidió el favor de que hablara de influenza, no sé por qué le gustó ese tema. Y tenemos tres tipos: influenza A, influenza B, influenza C. Hay un cuarto tipo, influenza D, que se presenta en el ganado. La influenza A puede infectar a varias especies, y si infecta a varias especies es capaz de causar epidemias y causar pandemias. Tiene dos proteínas de superficie, la hemaglutinina y la neuraminidasa, y su unión, la combinación, determina los diferentes subtipos. Tanto la hemaglutinina como la neuraminidasa tienen que ver con la virulencia del bicho, pero también son inmunogénicas. Quiere decir que anticuerpos ante estas proteínas van a generar protección. Hay 144 combinaciones posibles, sin embargo las estacionales que nos preocupan cada año son la H1N1 y la H3N2. Aquí vemos el ingreso y el inicio de la infección. Vemos cómo la hemaglutinina se junta con el ácido ciálico del epitelio respiratorio, y eso le permite el ingreso a la célula del hospedero. Ingresa por un mecanismo de endocitosis y posteriormente una nueva proteína estructural, la M2, produce la liberación del genoma viral. El virus se multiplica a sí mismo y por medio de la RNA polimerasa se forman nuevos virus, y posteriormente la neuraminidasa rompe la unión con el ácido ciálico y permite la salida del virus para que vaya a infectar a otras células. De tal manera que la hemaglutinina facilita la entrada y la neuraminidasa facilita la salida del virus de la influenza. Esta RNA polimerasa que copia el virus muchas veces se equivoca, no es muy eficiente, de tal manera que el nuevo virus puede salir con algunos cambios en algún aminoácido, en la neuraminidasa o en la hemaglutinina, y condiciona lo que llamamos cambios antigénicos menores. Estos cambios antigénicos menores son los responsables de las epidemias estacionales que vemos cada año. Cuando una célula es infectada simultáneamente por dos virus diferentes y tienen sexo entre los dos virus diferentes, los viriones hijos pueden contener mezclas de los genes de los virus parentales. Y si tienen el concurso de un intermediario, que en este caso puede ser el cerdo, podemos tener unos virus completamente diferentes con unos cambios en las proteínas, tanto en la neuraminidasa como en la hemaglutinina, del cual la humanidad no tiene ningún tipo de conocimiento, y eso da lugar a las nuevas pandemias. Aquí es lo que vemos en la gráfica: la unión de un virus aviar con un virus humano, un huésped intermediario, un virus recombinante que afecta al humano. Posteriormente el humano infecta al humano y ya tenemos una verdadera pandemia. Esas pandemias que nos preocupan básicamente son H5N1 o H7N9. Digamos que la Organización Mundial de la Salud tiene centros satélites distribuidos por todo el mundo con el objeto de
mirar, de vigilar la presencia de la cepa que en un momento determinado esté circulando, para de esa forma dar recomendaciones sobre la elaboración de las nuevas vacunas. Esto es absolutamente necesario y a veces salen algunos sustos. Esto apareció el 27 de abril de este año, donde dice China detecta en un niño de 4 años el primer caso de gripe aviar H3N8. Entonces esto genera mucho susto, porque la humanidad está consciente de lo que significa una pandemia de influenza. Una pandemia de influenza lleva en la historia, desde el siglo XV, cada 10 a cada 50 años hay la presencia de pandemias de influenza. Vemos en el año de 1918 la famosa gripe española. La famosa gripe española mató más de 50 millones de personas. En el año de 1957, la gripe asiática mató 1,5 millones de personas. En el año de 1968, la gripe de Hong Kong mató más o menos 1 millón de personas. Y conocemos lo que pasó en el año 2009, ya en el presente siglo, una combinación de un virus aviar, un virus porcino y un virus humano, y apareció en México y en los Estados Unidos en el año 2019. Pero a veces nos preocupamos y nos tenemos mucho temor, y eso es válido, por las pandemias, pero no nos preocupamos por las epidemias. ¿Por qué? Porque pensamos que la influenza la miramos por debajo del hombro. La miramos por debajo del hombro, total, es una gripa que se cura con un pañuelo y nada más. Pero si nosotros miramos con detenimiento, la influenza puede ser grave en 5 millones de casos en el mundo cada año y puede matar 500,000 personas. Eso es suficientemente importante para preocuparnos. Y si nosotros hacemos, los Estados Unidos les gusta hacer las cosas muy organizadas, la influenza puede matar más personas que las que matan los opioides o lo que matan los accidentes. Bueno, aquí no están los accidentes de motos, porque si metemos los accidentes de motos nuestros, sí se lleva por encima a la influenza, ¿cierto? Muy bien, de manera que la influenza tiene un grupo de población a lo cual nos debemos preocupar, como el niño menor de 5 años, las mujeres embarazadas, los ancianos, los viajeros, los médicos y las personas con comorbilidades. Comorbilidades como problemas cardiovasculares, problemas pulmonares, problemas hipertensivos, problemas metabólicos, diabetes, en fin. De manera que la idea que Juan Carlos me pidió que les dijera a ustedes es que hay que tener mucho cuidado con la influenza. La influenza se parece mucho al COVID en la manera como se transmite por gotas y también se puede transmitir a través de fomites. Esto es bien interesante, cuánto dura la influenza en los fomites. Y miren ustedes que puede durar hasta 72 horas en el acero. De manera que yo tengo la influenza, tomo la manija de la puerta y ahí se queda, y usted toca después la manija de la puerta y se toca la nariz. ¿Cuántas veces se toca la nariz en el día? Muchísimas veces, y no se le da las manos y usted va a tener influenza. De manera que esto hay que tener verdadero cuidado. Vamos a ver un poco la epidemiología de Colombia. Esto es 2019, en el 2019 teníamos H1N1 y H3N2. Y ustedes lo ven que ahí iba funcionando. Estamos hablando del 2019, estamos hablando de los primeros meses del 2020, había bastante importancia de la influenza B. Y en marzo del 2020 se acabó la influenza. Se acabó completamente, hay un silencio total de la presencia de los virus respiratorios diferentes del COVID, porque todo en ese momento fue COVID, y todo el presupuesto estaba dirigido a COVID, y todos los esfuerzos estaban dirigidos a COVID, y todo lo que veíamos nosotros era COVID, independientemente de todo. Hasta el 2020,
2021, finales del 2021, ya comienza a aparecer nuevamente los casos, y en el 2022 tenemos H3N2, que es en este momento el que tenemos. Estos datos son de ahorita, tenemos H3N2 como el que está marcando la pauta. Esto es solamente de Colombia, es solamente del grupo, no, esto es de todo el mundo. Simplemente les traigo este estudio de Canadá, donde ustedes ven en el 2019 los casos de hospitalización por influenza, tanto en hospital como en la unidad de cuidados intensivos, aumenta importantemente en los primeros meses del 2020 hasta que se para y ya, se volvió todo COVID. La clínica de influenza, pues, son casos muy parecidos a los del virus respiratorio sincicial, a los del zanavirus. La influenza produce neumonía, la influenza produce enviar el paciente a la unidad de cuidados intensivos. La influenza es muy importante, hay que tenerla aquí en la cabeza en todo niño que llegue con infección respiratoria. Y no todo niño que llega a la unidad, no todo niño que llega a urgencias necesita antibióticos. Es importante tener en cuenta ese dato. ¿Cómo está en Colombia? Los grupos de población, pues definitivamente los extremos de la vida. Ustedes ven que se está en los mayores de 60 años y en los menores de 1 año. Son los dos grupos de población que más afecta la influenza. Digamos que los factores asociados, los factores que se asocian o que hacen más grave que tenga la influenza tanto en niños como en el adulto, el asma, por ejemplo, hace mucho más grave en un niño con influenza. Pero lo que les quiero advertir es lo siguiente: ustedes ven en los adultos los factores de riesgo como el cardiovascular, enfermedades pulmonares crónicas del pulmón, inmunosupresión, en fin, son muy importantes en el adulto. En el niño, el 53% de las muertes entre el 2016 y el 2017 se presentaron en niños que no tenían ningún factor de peligro. ¿Por qué es importante esto? Porque el papá dice, ¿para qué voy a vacunar al niño que es una simple gripa? Y usted como pediatra, y estoy aquí en presencia de todos son pediatras, o están en vías de serlo, tienen que insistir en que se necesita la vacunación independientemente de que el niño sea un niño sano, si quiere que el niño siga siendo sano. Y como decía Xavier, si quiere encariñarse con él. El diagnóstico de influenza depende de dónde usted esté y con qué usted cuenta. Pueden haber pruebas moleculares rápidas, sería lo ideal, pero no siempre se cuenta con eso, sobre todo en las poblaciones rurales. Entonces el diagnóstico lo hacemos con epidemiología, con clínica, con la prueba diagnóstica rápida como inmunofluorescencia, en el paciente ambulatorio y en el paciente hospitalizado definitivamente las pruebas moleculares. ¿Cómo evitamos la influenza? Si ustedes no creen, lean la Biblia. La Biblia dice, hace 3.500 años, en el Éxodo 30, 18, 21, dice, lávate las manos. En el Levítico dice, si tiene síntomas, mantenga la distancia, cúbrase la boca y evite el contacto. En el Levítico 13, 4.5, quien esté infectado debe permanecer entre 7 y 14 días en cuarentena. De manera que póngale cuidado a la Biblia. Aparte de esto, ¿qué hacemos? Vacunamos. La vacuna es contra influenza. Ahora, ¿cuáles vacunas hay? Hay vacunas inactivadas y vacunas vivas. Las vacunas inactivadas, dosis estándar a base de huevo, que son las trivalentes o las cuadrivalentes, y que las estamos aplicando a partir de los 6 meses. Las dosis inactivadas las vacunas inactivadas a la dosis estándar a base de cultivo de células, a partir de los 4 años no tienen ningún problema con el huevo. La dosis alta a base de huevo para mayores de 65 años. La dosis estándar a base de huevo, pero con adyuvante para mayores de 65 años. La vacuna recombinante, mayores de 18 años, para aquellos que dicen no quiero saber nada del huevo. Y las vacunas vivas, nasales, a base de huevo, para utilizarse
entre 12 y 49 años y que no utilizamos en inmunodeficientes ni tampoco utilizamos en embarazadas. Nuestro grupo comenzó a trabajar la semana pasada con este estudio, era la vacuna de Moderna, oyendo a Javier, oyendo a la doctora Katia, uno dice, bueno, la pandemia nos hizo mucho daño, daños sociales, económicos, emocionales, de todo tipo, pero nos enseñó mucho. Nos enseñó que las vacunas que antes demoraban 10 años en su producción, ahora salen en un momento, y tenemos esta plataforma de RNA mensajero, nos va a dar la oportunidad de tener una cantidad de vacunas con las cuales no contábamos antes, entre ellas esta, la influenza, la de virus respiratorio sincitial, la de citomegalovirus, muchas vacunas, la de VIH. Los que trabajamos con VIH hemos sufrido una decepción una tras otra con este tipo de padecimientos, de manera que estamos muy contentos con este estudio, un poquito difícil, pero bueno, ahí vamos adelante, esperemos que ahí nos vaya bien. El CDC que nos dice sobre las vacunas de influenza, que dice que las vacunas son seguras. En adultos sanos la vacunación proporciona una protección razonable. En los ancianos disminuye la gravedad, disminuye la incidencia de complicaciones y disminuye la muerte. Y es especialmente importante en pacientes que tienen factores asociados o factores de peligro. Y la Organización Mundial de la Salud dice que debemos vacunar a las embarazadas. Nosotros decimos que a partir de la semana 14, los niños de 6 meses a 5 años, los adultos mayores de 65 años, los pacientes con enfermedades médicas crónicas y los profesionales sanitarios. Una pregunta, levanten la mano los que están vacunados con influenza. Vale, muy bien, estamos bien. Sin embargo, yo quisiera saber cómo está la cobertura vacunal en Colombia. Nosotros tenemos un muy buen esquema de vacunación. Ustedes están conmigo, tenemos un muy buen sistema de vacunación. Miren ustedes en el 2017, ese esquema de vacunación que teníamos, estábamos todas las vacunas por encima del 90%. ¿Qué pasó en el 2020? Perdimos el 20%. Perdimos el 20% de nuestra cobertura vacunal. Entonces, nuestro grupo, Xavier y yo pertenecemos a un grupo que se llama Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, SLIPE. ¿Katia, tú perteneces, Katia? ¿SLIPE? ¿No? Tenemos un grupo de Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica y este grupo sacó un documento dirigido a los que toman decisiones para decirle, hombre, póngale cuidado que no todo es COVID, hay que tener cuidado con otras enfermedades inmunoprevenibles, hay que tener cuidado con sarampión, hay que tener cuidado con polio, hay que tener cuidado con influenza para tratar de frenar esto. Y tenemos esta otra publicación. Esta publicación la tienen acceso ustedes en internet. Es una publicación interesante que toca todos los tópicos que uno quiere saber de influenza y COVID. Eso fue un motivo de discusión por parte de nosotros, que qué deberíamos hacer. Hicimos este documento y finalmente queremos ver cómo va la vacunación contra influenza en Colombia, según los datos del Instituto Nacional de Salud. José Alejandro Mojica tuvo la amabilidad de prestarme estos datos son de ahora, de agosto, y estos datos son muy inquietantes, porque miren ustedes que en la primera vacunación solo tenemos el 77% de cobertura, está muy mal, y la segunda vacunación el 35%, está súper mal. La vacunación contra la población gestante, el 62%. La población en los médicos, el 43%. Por eso le preguntaba qué tanto estamos vacunados. La población en los mayores, 36%, qué tristeza. Y la vacunación en población que tiene factores de riesgo, el 51%. Estamos bastante mal en la vacunación. ¿Y por qué no se vacunan los adultos? Porque no la necesito,
porque no creo en las vacunas, porque me enfermo, porque, bueno, por múltiples motivos, pero los adultos usualmente no quieren vacunarse. Hemos tenido grandes defensores de la vacuna, miren ustedes, esto es un gran defensor de la vacuna, y hemos tenido gente que nos ataca mucho las vacunas. Y este personaje, pues, bueno, yo no quiero entrar en política, pero sí ha hecho algún daño en lo que tiene que ver con las vacunas. Cuando vacunamos en Colombia, tenemos unas publicaciones de Marta Velandia, que en este momento está ocupando un puesto muy importante en la Organización Mundial de la Salud. Ellos dicen para Colombia tiene la influenza endémica con picos epidémicos. Tiene un primer pico por la época de mayo y tiene otro segundo pico por la época de agosto, que se lleva hasta diciembre. De manera que si nosotros vacunamos en la primera época, tenemos las 2 dosis, vamos a tener la cobertura para los 2 picos. Es muy importante que nosotros logremos cubrir con esta vacunación. Ahora, COVID, la Organización Mundial de la Salud, el Centro para Enfermedades nos está alertando. Y miren, en 2020 el COVID era 17 veces más grave que la influenza, pero en el 2022 estamos iguales. La mortalidad por COVID y la mortalidad por influenza. Xavier decía ahora que qué chévere tener una vacuna que tuviera COVID, que tuviera influenza. Esta publicación que les traigo salió anoche. Esta salió anoche y están estudiando las opciones para el desarrollo de una vacuna bivalente, trabajando con RNA mensajero, es Moderna básicamente, RNA mensajero, con la vacuna de vectores, con la vacuna de adenovirus de chimpancé o con la vacuna de partículas proteicas virales. De manera que esto está comenzando apenas, están en animales, pero creemos que en algún momento se va a extender a estudio fase 1 o fase 2. Tratamiento, ya no hay mucho que hablar, oseltamivir, zanamivir, peramivir, ustedes lo saben tanto, y valoxavir, que ese quizás el nuevo, que es un inhibidor de la endonucleasa. Solamente quería terminar con esto. El Cristo Redentor se iluminó en apoyo al uso responsable de antibióticos. ¿Por qué? Es que utilizamos muchos antibióticos y el niño llega con tos y tiene algún tipo de oncos y ya tiene antibióticos. Y eso no es justo y no debe ser justo. Mire usted, los estados del sur de los Estados Unidos no vacunan y esos estados son los que usan más antibióticos. De manera que ahí eso le da una muestra. Y ustedes, los que son docentes, tienen la obligación de decirle a sus estudiantes, a sus médicos que están en formación, no utilice antibióticos, utilice un PROA para que tenga un buen control de antibióticos, como este señor, que le puso vancomycin y el otro le preguntó una trompada porque eso es una influenza. Los invito a todos a nuestro Congreso Internacional de Infectología Pediátrica en Cali, ciudad tropical, para que ustedes estén con nosotros del 5 al 7 de diciembre. Tenemos mucha gente de todas partes de Colombia y de toda la parte de América Latina, de manera que creemos tener un congreso a la altura de lo que ustedes necesitan y colmar sus expectativas. Muchas gracias.